Saludos, mi nombre es Yajaxi Rodríguez, soy estudiante de Psicología del 11º trimestre. Actualmente estoy cursando la asignatura Intervención y Tratamiento Psicológico a la Comunidad. En este video voy a explicar detalladamente desde diferentes perspectivas lo que es el diagnóstico, lo que fue la elaboración del plan de acción, la ejecución de esas actividades y el resultado del trabajo que hice. Para empezar, debo especificar que mi escenario se basó en el Instituto Municipal de la Mujer de mi comunidad, PAES, en el estado portugués. Para comenzar, en las primeras 3 semanas ellos me incluyeron a todos los programas que trabaja en mujer, que es bastante integral. Tienen programas desde la parte jurídica, psicológica, social, comunitaria y hasta asistencia médica. En todos esos programas ellos me incluyeron para que yo observara y pudiese entrevistar a todas las personas que hacen parte, tanto profesionales y ayudantes como las personas que son atendidas, las víctimas de violencia y los imputados que asisten a mujer por charlas para el control de la ira. De esta forma fue mi diagnóstico. Tuve la oportunidad de hablar con cada uno de los imputados que aún siguen un proceso en mujer. Los llamé por vía telefónica, los conocí primero, luego los pude contactar a todos en una sola reunión y poder conocer cuáles eran sus historias, por qué estaban ahí, cuál era el motivo de la denuncia y qué habían aprendido en sus talleres anteriores en InMujer. También tuve la oportunidad de hablar con algunas voceras de consejos comunales cerca de InMujer. InMujer trabaja todo lo que es la zona de PAES, en los que son más que todo áreas de un nivel económico más bajo. Y al igual que pude hablar con todos los empleados de InMujer para saber cuáles eran esas deficiencias que hay. Una de las problemáticas en InMujer es el personal, es muy rotativo. El área de psicología solamente es atendida por una sola persona y estamos hablando de un instituto que se encarga de toda una comunidad, de un municipio, del municipio PAES, y es bastante complicado dejarle toda esa responsabilidad a ella, pero por ahora es como se maneja. En ese momento yo fui el apoyo de ella para elaborar todos estos talleres a nivel psicosocial que ayudaron bastante a la comunidad. Este fue el proceso de diagnóstico. También tuve oportunidad de entrevistar a los órganos receptores de denuncia. Estoy hablando de bomberos, policías, Guardia Nacional, personas que pueden constatar con lo que es la víctima o el agresor. Y era súper importante que supieran que diferenciar género de sexo, la prevención en violencia de género, conocer la ley que ampara a la mujer. Y en base a eso, desarrollar un taller. El primer taller que desarrollé fue en sensibilización a esos órganos receptores de denuncia sobre esos mismos temas, porque lo que más hay en problemática es desinformación, poca receptividad de las personas, de todas, o a la gente le da pena hablar de algún tema, a una mujer le da vergüenza y miedo hablar sobre cómo es la violencia en su hogar, qué le puede decir su marido, todas esas cosas, irlas tratando poco a poco y ir conociendo la problemática de cada uno. El contacto con cada una de esas personas, de esas mujeres, de los médicos asistenciales de ahí, todo el personal e incluso con los imputados me dio la idea de los talleres que podía trabajar con ellos para brindar información, para formarlos de alguna manera en tópicos psicológicos que todos deberíamos tener, pero lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, como lo es, ejemplo, la inteligencia emocional. Ya voy a entrar a hablar de lo que es la elaboración del plan de acción, porque ya veo que se me está yendo un poquito el tiempo. En la elaboración del plan de acción hice entonces, creo que fueron 4 talleres diferentes. Voy a mencionarlos uno por uno, si me falta alguno se los menciono más adelante. Lo voy a mencionar en cómo yo trabajaba la semana, de lunes a viernes. Los martes eran los talleres de sensibilización en prevención de violencia de género para los órganos receptores de denuncia. Este fue un taller que yo inicié.
Los miércoles planificaba todo lo que era las diapositivas, si había falta, si se investigaba y había otra forma de llegar a ellos, otro tópico que atender, se aplicaba en ese día. El tanto elaborar las diapositivas como las dinámicas de grupo también para que se integraran. Y si había algún tópico nuevo, agregarlo a la misma presentación de diapositivas. Y siempre pensar en las dinámicas que se podían hacer. Lo que yo sí no tuve cuidado era en saber hacia dónde me iban a llevar. En varias oportunidades fuimos a otras comunidades que no tenía idea cómo iba a ser el espacio, y eso fue de alguna forma una debilidad. Muchas veces no pude desarrollar las dinámicas, pero sí pude llegar a las personas, dar la charla como tal. Okay. Los jueves y viernes hay programa médico asistencial en mujer, que son consultas ginecológicas, y teníamos también en esos mismos días la jornada de citología. Entonces tenía una buena población para trabajar. En base a ellas me basé lo que fueron los talleres de el mismo que le daba a los órganos receptores de denuncia, pero con otro juego de palabras, con otra información más básica que ellas pudiesen entender, pero sobre lo mismo, que conocieran la ley que las ampara a ellas, los tipos de violencia, cómo era la violencia sexual, por qué era importante hacerse la citología, por qué no tenían que tener pena para pasar, qué tan importante era saber su estado de salud, cómo proteger a su pareja, a ellas mismas, cómo enseñarle a sus hijos. También hice muchísimo énfasis en la traducción de lo que era violencia de género y cómo eso se puede convertir en violencia intrafamiliar, porque todas o la gran mayoría de mujeres que asistían ahí eran madres. Entonces, eso fue el desarrollo de mis actividades jueves y viernes con ella. Repito, lo que es prevención de violencia de género, prevención de violencia intrafamiliar, también prevención de enfermedades de transmisión sexual, y ahí mismo tratábamos el tema de inteligencia emocional para ellas, que también lo desarrollaba con los imputados, y eso era todo en una misma charla con ellas, con todas las mujeres que asistían ahí. Las charlas para los imputados sí no las pude desarrollar en tantas semanas, o sea, seguidas, porque es cada 15 días. Con ellos sí desarrollé solamente lo que era inteligencia emocional y comunicación asertiva como estrategia principal, a que ellos me aprendieran, porque yo veía que una de las cosas que siempre me decían era que yo manejaba en la evitación. Para evitar una confrontación, volver a tener un acto agresivo con alguna mujer u otra persona, ellos evitaban. Y me parecía sumamente importante que ellos conocieran lo que era comunicación, algo tan sencillo como saber comunicarnos. Y muchos de ellos ni siquiera conocían la palabra asertividad, y por ahí me basé. Trabajé las emociones y también metí un poquito de resiliencia. Todo eso también en el mismo taller y formación. En este proceso varias personas culminaron sus talleres, sus charlas, y fui parte de ellas, de las últimas que se realizaron. En esa misma elaboración del plan de acción también están unos talleres que elaboré para el personal de mujer, que creo que a razón de que atienden a tantas personas, tantos casos difíciles a diario. Estoy hablando de casos de abuso, donde hay violaciones, donde hay violencia de la que a lo mejor diariamente nosotros no tenemos idea, pero ellos sí, porque son el foco a donde las personas pueden ir a denunciar. Los notaba un poco distantes como grupo de trabajo, donde creí que hacían falta, según mi observación y lo que ellos me pudieron decir, un poquito de falta de comunicación, de cómo era trabajar en equipo. También desarrollé unos talleres para ellos. Y bueno, finalmente en la ejecución de estas actividades fue muy provechoso. De hecho, tuve la oportunidad de hacer una cartera informativa. En ella organicé en base al Día de la Mujer, porque fue en marzo y todavía estaba dando mis intervenciones.
Organicé todos los puntos y todos los talleres que yo había dado, la información que yo necesitaba como material de apoyo, ahí en todo el centro o la sala de espera de mujer. Me ayudó muchísimo para las charlas que di. O sea, porque siempre estaba ahí y la mujer que no me escuchara hablar o que no asistiera a la charla, tenía la oportunidad de verlo en la cartelera, toda la información que había recopilado. Con los imputados pude culminar. Solamente me quedó un imputado por atender por la cuestión que estamos viviendo en este momento, que cambiamos de contexto. No pude terminar el último taller con él, pero pude desarrollar los talleres que ya mencioné y concluir con ellos, tener un feedback, y fue totalmente diferente a la primera vez que tuve un taller con esas personas que estaban tan cerradas a temas de gran importancia para nosotros como estudiantes, para los psicólogos y para el bienestar de la sociedad. Que ellos conocieran como lo es comunicación asertiva, la inteligencia emocional, cómo siento, cómo lo expreso, pensar, actuar, pensar, sentir, pensar y hacer, todo ese proceso. Se los enseñé, ellos estuvieron muy agradecidos y me lo dijeron en varias oportunidades de que se les enseñasen esas estrategias y esa información para su familia, para su pareja y para todo el contexto que tengan en su vida, servía. En cuestión de las mujeres, esos resultados y ejecución que tuve con ellas, en algunas oportunidades no pude dar las charlas porque se llegaba a la comunidad y no se habían organizado bien. Algunas mujeres sentían vergüenza de ir a verse con el médico, entonces no llegaba la cantidad que esperábamos. Pero si había una o dos personas o tres mujeres que quisiesen atenderse, se les daba la charla de igual forma, se las daba yo. Pero se esperaba un gran número de mujeres. Poco a poco solo fui observando que mejoró. La mayoría de las charlas las di en el Instituto Municipal de la Mujer. Ahí fue cuando me di cuenta del resultado que se había logrado, ya que las últimas jornadas que tuvimos pasaban súper rápido. Fui vocera de el acto comunitario que se estaba haciendo, porque era una jornada de citología gratis, y bueno, con esa motivación ellas venían aún más rápido, y antes de hacerse todos los exámenes, de hacerse la consulta, se les daba su charla en donde tocábamos todos esos tópicos que yo había incluido en mi plan de acción. Y bueno, como eso es un efecto rebote, de muchísimas mujeres tuve la oportunidad de escuchar sus dudas, su agradecimiento, su motivación para entrar con el doctor, para preguntarle a la abogada si necesitaban ellas algo, también en mejorar ese enfoque o ese emprendimiento que ellas necesitan, ese empoderamiento como tal, para que sean escuchadas, para que sepan que sí son atendidas por profesionales de psicología y como ellos también profesionales del Instituto Municipal de la Mujer. Bueno, para concluir, me gustaría culminar hablando un poquito sobre lo que fue mi experiencia. Estoy muy agradecida por cómo me abordaron en el instituto, por el trato, por la forma en cómo me incluyeron en todas sus actividades y siempre estuvieron receptivos al tiempo que yo necesitaba, a la información que necesité para elaborar cada uno de estos, o para elaborar este proyecto como tal. Y bueno, espero poder culminarlo con éxito y bueno, muchísimas gracias por escucharme.